yo estoy en una especie, bueno, no una especie, estoy en juicio Ujú. por tema de demanda y todo eso, porque de mi lado estoy pidiendo la custodia compartida o la custodia absoluta para que me devuelvan a mi hija y en todo caso para que me den la custodia a mí de la niña, ¿no? Por los temas que ahora te voy a contar. Ok. Y esto lo vengo peleando desde el 2020. De su parte, la madre dice que yo soy una persona autoritaria, que le hablo todo el tiempo mal de su religión y todo eso, y que no soy una buena influencia para mi hija. Y de mi lado, para resumirte, ¿no? De mi lado, yo lo que denuncio es una religión extremista, del cual me quieren separar de mi hija por una ideología o por una religión, y en ese transcurso de que a mí se me dan un poco de día de visita en ese entonces, a principio de este año, eh, me entero en mayo por parte del juzgado que me trae una carta diciéndome que mi hija había sufrido abusos sexuales Ah, por más de 6 meses por parte del cuñado de mi expareja, que se acababa de poner de novia con un testigo de Jehová y bueno, su hermano. hola, ¿qué tal amigos? Un enorme saludo desde mi bello México. En esta ocasión tengo a una persona que si bien es de nacionalidad argentina, pero actualmente está viviendo en España, en donde se desarrolla una historia que él tendrá a bien contarnos. Y es una historia, pues al igual que tantas historias de personas que han vivido de cerca, adentro o muy de lleno dentro de la secta de los testigos de Jehová, son personas que han salido afectadas, pero hoy nos trae una historia en donde está relacionada o donde está más que nada involucrada su hija. Pues bien, démosle la bienvenida a Sebastián. Hola, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo te encuentras? Hola Jimmy, Hola, encantado, mucho encantado de gusto. estar con vos aquí y bueno, te agradezco mucho esta invitación y formar parte de esta charla que vamos a tener y vamos a poder denunciar en mi caso. Claro, por supuesto. Y es que en realidad, a medida que iba yo escuchando tu caso, iba yo también viendo que o analizando el tema, que es un tema un poco pesado, y es uno de los tantas historias que se pueden decir que se forman en la fila de una misma situación. Pero tú ya nos contarás a medida que vaya avanzando esta entrevista. Y es Sebastián. Tu, Perfecto. tu historia vamos a enfocarla más que nada cuando tú decidiste irte de Argentina a España, ¿verdad? Para ese tiempo ya había nacido tu hija, que tu hija tiene nacionalidad argentina, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes platicar al respecto, por favor? Bueno, resulta que yo llevo tiempo aquí en España, unos 6 años, más o menos aproximadamente. Y Ujú. bueno, tengo una hija de diez años, de la cual hace 2 años, más o menos, casi tres, la pude traer acá, a España. Y Ujú. bueno, resulta que mi hija es testigo de Jehová y mi expareja, su madre, también es testigo de Jehová. Ujú. Ok, Y bueno, vienen vienen aquí por mí porque pude lograr trabajar y poderlas traer y cumplir lo que tanto anhelaba, volver a estar con mi hija, porque pasaban los años y la lejanía no nos acompañaba. correcto. Una pregunta, Sebastián, para la audiencia, porque seguramente la audiencia también comienza a estructurar en su mente tu historia para que la vaya comprendiendo. La que fue tu pareja o la mamá de tu hija,
¿Ya era testigo de Jehová allá en Argentina o se hizo testigo de Jehová en España? No, ella es testigo de Jehová hace aproximadamente unos 9 años, Ujú, que es testigo de Jehová. Y claro, en Argentina ella se hizo testigo de Jehová cuando estábamos todavía de novio. Todavía estábamos de novio y se hizo testigo de Jehová. Mi hija tenía 1 año y ujú. bueno, al tiempito, yo no, yo quiero aclarar que solo fui estudiante de los testigos de Jehová hasta hace un par de años. Fui estudiante por 2 años y no, ella es testigo de Jehová de ese tiempo, más o menos, 9 años, y mi hija prácticamente, que ahora tiene 10, creció en la verdad, en lo que ellos dicen, la supuesta verdad. Es correcto, así es. Ujú. ¿Qué es lo que hizo que tú no decidieras hacerte testigo de Jehová, Sebastián? Bueno, primero te cuento, yo, cuando ellas llegan en el 2019 Ujú, y yo empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová en 2017. ujú, Empiezo a estudiar la Biblia porque anhelaba volver a ver a mi hija, y una de las pautas o de las normas de los testigos de Jehová, o un requisito muy importante, es ser testigo de Jehová o empezar a estudiar la Biblia para relacionarte con ellos. Y yo estaba teniendo una distancia no solo literal, ¿no? Sino también una distancia en lo emocional por no formar parte de ese vínculo religioso. Y bueno, eso me llevó primero a querer, acá en España, mientras ellas estaban allí, a querer ser un estudiante de la Biblia, de los testigos de Jehová. Y bueno, resulta que después de 2 años, cuando ella ve que yo estoy como avanzando, estoy a punto de bautizarme, cosa que no hice, empecé a ir a las asambleas, a las reuniones. Bueno, ella toma la decisión de venir acá a España a traerme a mi hija para que mi hija se críe conmigo. Y, y cuando ellas llegan aquí, en 2019, empiezo a ver cos- costumbre que ellos igual tenían siempre, que yo no veía, y, y cosas extrañas en el comportamiento, en en lo sistemático, en el adoctrinamiento, en la forma de ser y de actuar de, de mi hija, de mi ex, cosa que yo no había visto desde dentro, solo lo veías desde fuera, y, y era como un problema constante de diferentes ideologías, pero desde dentro me resultaba muy incómodo, muy extraño, y empiezo a ver ese comportamiento de parte de ellas aquí y de parte de la congregación a la cual yo le presento, una congregación en Guernica, en el pueblo de donde ella misma ahora están, en esa congregación. Y bueno, y empecé también a investigar en internet, porque dejé de ir a las reuniones, no me sentía bien, no me llenaba, no veía que eran cristianos o que se comportaban como cristianos, y dejé de acudir a las reuniones y empecé a ver canales apóstatas. ujú. eh, y bueno, eso fue un poco que empecé a despertar del lugar en el cual yo estaba. Y eso fue lo que en principio me hizo como alejarme de los testigos de Jehová, en principio. Pero la historia, bueno, es muy larga. Claro, por supuesto. Hay algo que tú viste, porque quiero conectar dos cosas. Por ejemplo, dices que llegaste a ver cosas un poco raras o extrañas dentro de la congregación. ¿Nos puedes dar uno o dos ejemplos de qué cosas raras viste dentro de la congregación? Uno de los tantos comportamientos raros Ujú, fue que, por ejemplo, yo llevaba 2 años acudiendo a las reuniones y conociendo a los hermanos de la congregación, ujú, y tenía confianza, buen feeling, pero lo veía un poco cerrado a la hora de invitarme a sus casas o algunas fiestas, esas que suelen hacer ellos.
y cuando llega mi expareja y mi hija, eh, fue como que al ser mi expareja bautizada, ujú, como que tenía una prioridad, como que se le acercaban más y como que le confiaban más cosas, más detalles que a mí igual me ocultaban o que a mí me estaban como adoctrinando y iban poco a poco y con ella no, o sea, algo fuera de lo normal en lo cotidiano, ujú, en el mundo real. Eso fue una. Eh, Luego el hecho de dejar de acudir a las reuniones, eh, acá se iban los jueves y los domingos. Y bueno, intentaba solo acudir a la de los domingos un rato, a escuchar el discurso y eso, y me iba. Cuando antes no, cuando antes iba los jueves, los domingos, me quedaba un ratito hablando y no, y después cuando llegaron ellas, ya notaba todo raro y ya solo iba los domingos, iba un ratito y después había veces que no iba ni los domingos y ujú. bueno, empezaron a llamarle la atención, a mí también, pero yo no atendía los WhatsApp ni las llamadas o ponía una excusa de trabajo, pero le empezaron a llamar la atención que tenga cuidado conmigo, que no vaya a hacer cosas que también arrastre a mi hija. Se lo decían como una forma, como un consejo bueno, ten cuidado que no vaya a arrastrar a tu hija allí, bueno, y me empezó a no cuadrar muchas cosas y empecé a investigar con todo y bueno, esas fueron una de las cosas raras que veía de las tantas, porque me pasaron cosas muy horribles Ujú. después. Sí, de hecho, una de las características de la secta de los testigos de Jehová es el de dividir familias y de alguna Exacto. manera es separarlos de aquellos que no estudian, porque los consideran como parte del mundo de Satanás, vamos, cosas extremistas que tiene la secta de los testigos de Jehová. Y bueno, tú fuiste, ya empezaste a ser iniciabas en ser una víctima de ellos en esta parte, ¿no? Porque te estaban discriminando, básicamente. Ok, sin Exacto. embargo, hay una parte que es, perdón, ¿me ibas a comentar algo? No, que tienes razón, te empiezan como a aislar, te ven como que estás siendo una persona tibia, que ya te estás descarrilando, estás yendo, como tú dices, al mundo, que le suelen llamar ellos. Eh, Exacto. eh, Así que sí, tienes razón. Sí, y más que nada porque es ahí donde podemos notar la gran presión de grupo a la que se somete, o yo diría una presión, un estrés de grupo, que donde dice no puedes estar con una persona que es incrédulo, una persona que está dominada por Satanás, ¿verdad? En fin. Sí. Ahora, Sebastián, hay una parte que nos trae a esta entrevista como parte, se puede decir, predominante, ¿sí? Que Ujú. es, porque estamos hablando de España, que en España se desarrolla un evento, una eventualidad sin precedentes para ti y que hasta esta fecha te está afectando demasiado. Y esto tiene que ver con tu hija. ¿Puedes platicarnos Ujú. en qué año ocurrió esto y cómo sucedieron las cosas? Bueno, vamos a empezar diciendo que yo estoy en una especie, bueno, no una especie, estoy en juicio por tema de demanda y todo eso, porque de mi lado estoy pidiendo la custodia compartida o la custodia absoluta para que me devuelvan a mi hija y en todo caso para que me den la custodia a mí de la niña, ¿no? Por los temas que ahora te voy a contar. Ok, Y esto lo vengo peleando desde el 2020, sí, hace 2 años, un año, un año. que vengo peleando en los tribunales. Ok. Y bueno, de su parte la madre dice que yo soy una persona autoritaria, que le hablo todo el tiempo mal de su religión y todo eso, y que no soy una buena influencia para mi hija. Y de mi lado, para resumirte, ¿no? De mi lado, yo lo que denuncio es una religión extremista del cual me quieren separar de mi hija por una ideología
o por una religión y, y bueno, y demás, y es más amplia y más compleja mi demanda a comparación de la de ella. Y resulta que entre que peleamos, acá por el hecho de que la mujer tiene un gran apoyo por parte de la justicia, se determinó que hasta que no se resuelva bien el caso de quién se va a quedar con quién, le vamos a dar la niña a la madre y el padre podrá esperar por el hecho de nada, de ser el padre y ella por ser la madre. Y en ese transcurso de que a mí se me dan un poco de día de visita en ese entonces, a principio de este año, eh, me entero en mayo por parte del juzgado que me trae una carta diciéndome que mi hija había sufrido abusos sexuales por más de 6 meses por parte del cuñado de mi expareja, que se acababa de poner de novia con un testigo de Jehová y bueno, su hermano, el cual eran parte de la misma congregación de Guernica, en el lugar que yo estaba, el cual yo los conocía y todo. Y bueno, por más de 6 meses y bueno, yo me estaba enterando recién en mayo, desde el cual, desde mayo hasta ahora, que estamos en diciembre, yo no he podido volver a ver a mi hija porque tenía un lugar para verla y del cual no acudía ni demás, ¿no? Y bueno, resulta que ese es el problema, que me quitaron a mi hija para eso, para dejarla en cuidado de una mujer de la cual le daba a su hija a su cuñado para que se la cuide. En vez de tener su propio padre, se la da a su cuñado y su cuñado aprovechaba y abusaba de mi hija durante más de 6 meses y bueno, y todavía está todo en juicio, está denunciado penalmente y bueno, iré hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero todavía no sabemos muy bien qué va a pasar porque va muy lento ese tema, porque es muy delicado y muy complicado y bueno, ese es el problema. Una pregunta, Sebastián, que sin dar el nombre, porque no queremos interferir en el proceso de demanda, pero ¿qué edad tiene más o Ujú. menos el cuñado de tu expareja? No sé, tendrá 20 años, 20 años tendrá, Está es mayor de joven. edad. Sí, 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 es claro, joven, pero mayor de edad. claro, por supuesto. Wow. Ahora, ¿qué tú te has enterado de lo que ha sucedido en relación a la condición del cuñado de tu expareja en la congregación de los testigos de Jehová? Bueno, resulta que los abusos que mi hija habla, que ella comenta, se lo comenta a su madre, que es mi expareja. Se lo comenta en abril y bueno, su madre un mes y tantos días, para no decir un mes y medio, porque no llega a mes y medio, eh, tardó en poner la denuncia, porque ahí hay un arreglo entre sus suegros, su cuñado y su hermano, algo desagradable, ¿no? Lo que están haciendo, pero tardó ese tiempo en hacer una denuncia en el cual lo quieren un poco encubrir, diciendo que no pasó por coacción, sino que la culpable es mi hija, eso es lo que dice la denuncia. Eh, y bueno, resulta que yo todo eso me entero en mayo por la justicia y en el momento que yo me entero, Ujú, eh, bueno, por mi parte hice algunas cosas judicialmente en lo legal y segundo ya llamé a un anciano que tenía el número yo en el WhatsApp, llamé a un anciano de esa congregación y diciendo que voy a denunciarlo a él o a quien tenga que denunciar si me llego a enterar que mi hija está teniendo contacto en alguna reunión, sea tanto de Zoom, que ya estábamos en pandemia, o sea físicamente o lo que sea con este individuo. Y bueno, el anciano este me dice que le hizo un comité judicial a ese chico, que me quede tranquilo, que ha sido expulsado y que no va a ver a mi hija y que bla, 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 lo típico que te suelen decir para,
para, no sé, como para calmarte de un dolor que en ese momento tenía y que sigo teniendo. Y bueno, lo único que puedo saber es que fue expulsado de esa congregación en ese entonces, en mayo, y nada más. No, no sé otra cosa. Claro. Y judicialmente sé que él se hizo cargo de los abusos, pero él declaró diciendo que sí, que había abusado durante 6 meses con mi hija, pero que no, no nos dio detalle, no quiso hablar mucho y bueno, todas esas declaraciones no las escuché porque no, no, no pude escucharla, no, 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 no la pude terminar de escuchar, pero mis abogados me comentaron todo lo que él dijo y bueno, se hizo cargo de los abusos, pero falta todavía investigar bien si hubo penetración y cómo fue y todas esas cosas eh, que la justicia espero que haga lo que corresponde, porque yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, Claro. porque si a mi hija la arruinaron, no sé si la vida, pero la inocencia se la quitaron Claro. y no va a ser más una niña inocente. A mí sí me arruinaron la vida y bueno, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y una de las consecuencias que quiero es que me devuelvan a mi hija, que la saquen de esa secta o que se le prohíba, y no por el hecho de que se le prohíba una creencia, sino por todo ese daño que se le ha hecho toda la vida a mi hija, prohibiéndole de todo, de festejar cumpleaños, festejar Navidades, de estar con Ujú. sus padres, bueno, con su padre, con mis padres, con mis hermanos, con toda mi familia se le ha prohibido y toda esa vida ha llevado a mi hija y más ahora esto lo que le ha pasado, bueno, lo que quiero es eso, que dentro de todo me devuelvan a mi hija, Tengo nada una más. pregunta, Sebastián. Disculpa que te interrumpa, porque el tema se puede volver un poquito más complejo, y es algo que nos gustaría saber en un momento dado. Ujú. Tu, eh, tu expareja, bueno, los suegros de tu expareja actualmente tienen, o su suegro, ¿tiene algún cargo dentro de la congregación de los testigos de Jehová? El suegro es anciano y el padre también es anciano. Mm. O sea, sería, ¿cómo sería? Sí, el esposo de tu expareja y su papá son ancianos, No, 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 ¿no? ¿O no. cómo? El suegro y el padre del suegro. El suegro y el padre del suegro. Claro, vendría siendo, mi expareja tiene su novio. Bueno, el padre es anciano y el abuelo es anciano. Ah, sí, ajá, sí, es correcto. Ujú. Entonces, caramba. ¿Y ellos viven ahí mismo en la misma casa o viven independiente? No, eh, viven en Guernica, el abuelo de este chico, Ujú. y los suegros viven acá en el pueblo donde vivo yo, que es Bermeo. Ok, Es a correcto. unos 20 minutos de la congregación Ujú. de Guernica. Pero aún con todo tienen una relación próxima e inmediata por el hecho de asistir a la misma congregación. Siguen teniendo una relación como si no pasara nada. Es correcto. Ya, ya sabes cómo son ellos, Ujú. que ellos Exacto. son hermanos, ellos van a vivir en un paraíso, Ujú. Jehová sabrá lo que hacer. Lo que me parece curioso es que, por ejemplo, el adoctrinamiento grande que tiene la madre de mi hija es Ujú. que, por ejemplo, como que por parte de los suegros, del cuñado, todo ello, Jehová sabrá qué hacer con ellos. Pero en parte de mí, que soy el padre que estoy intentando sacar a mi hija de ese lugar, no, no prohibirle la religión, sino sacarla de ese lugar hostil para una niña que ella pueda pensar por su cuenta, todo eso, contra mí va con todo. Contra mí va con juicio, con demanda, me prohíbe estar con mi hija, conmigo va con todo. Ujú. Conmigo no dice, por ejemplo, ya Jehová sabrá qué hacer con tu papá. No, conmigo va con todo. Y, y ahí es donde me doy cuenta el lavado de cerebro tan grande que tienen todos los testigos de Jehová,
ujú, en casos así, que no se dan cuenta, no le deja ver la realidad, ni por más que le pase lo que le pase, a sus claro. hijos, a sus padres, a ellos mismos. Es tanto el miedo, la presión de grupo que le ejercen, que no van a poder ver nunca. No sé, ya he perdido la esperanza, por lo menos de la madre, ya he perdido la esperanza de que se dé cuenta en dónde tiene a nuestra hija. Yo ya he perdido la esperanza. De Claro. mi hija todavía no, pero Ujú. está complicada la cosa. Una pregunta, Sebastián. Sí, dime. El hermano del novio o la pareja de la que fue tu expareja, vamos, ¿qué es su esposo o su novio? ¿Ese es su Me he esposo? enterado me he enterado que se ha casado hace un par y ahora ya es su esposa. Ah, ok, bueno. Entonces, el esposo de tu expareja, bueno, el punto era, el hermano, perdón, ese es el punto. El hermano del esposo de tu expareja, ¿vive ahí mismo? En el mismo pueblo que yo, sí, y vive cerca de la casa de mi expareja, Ah, ok, pero no viven en el mismo techo. no podría tampoco, porque yo me hice cargo de la causa de mi hija, me hice cargo yo y pedí la orden de detención y la orden de alejamiento, que no se puede acercar a mi hija por 500 metros Ujú. y, y, y nada, no podría vivir juntos, Ahora, pero no viven juntos. ahora, tú tenías, por ejemplo, cierta compartición de la patria, digamos, aunque no era legalmente establecida, pero tú tenías compartición de la patria potestad de tu hija antes de ese suceso. No, yo sigo teniendo la patria potestad. Lo que he perdido momentáneo hasta enero que tenemos el juicio Ujú. que se renueva, lo que he perdido es la custodia de momento, pero no está nada firmado. Está todo como un proceso y bueno, y de momento se la han dado a la madre, pero la patria potestad no la he perdido y es difícil que uno pierda la patria potestad. Es muy Entonces, difícil. ¿tú has perdido todo contacto después de ese evento con tu hija? Sí. Sí, sí, ni llamada ni nada, porque el odio que ahora tiene conmigo de la madre y, y todos sus familiares nuevos que se ha hecho, es que yo he agarrado el tema, me he hecho cargo de la causa y voy a por todo. Va como interrogar. En enero tenemos un juicio aislado donde se interroga a la madre por qué tardó tanto en poner la denuncia, por qué tardó más de un mes. La psiquiatra de mi hija, Ujú. eh, que en su tiempo la veía, porque dijo que los problemas emocionales y de ansiedad, cosas que no existían de mi parte, eran producidos por mí, porque yo le mostraba videos que le desprogramaban el cerebro de su religión y todo eso. Bueno, todo eso dijo la psiquiatra y ahora tiene que ir a dar explicaciones ante el juez en enero. Tenemos todo que estar ahí para dar explicaciones porque me adjudicó esas responsabilidades de la cual yo no era parte de esos problemas que mi hija tenía, eran extras, eran problemas por los abusos que venía sufriendo durante todo ese tiempo y ella no pudo ver eso. Y yo créeme que yo denuncié en la demanda y ella también, antes que yo me enterase que los abusos estaban pasando, porque yo a mi hija le veía comportamientos raros, ¿Cómo eh, cuáles? no, no comportamientos sexuales ni nada, sino comportamiento como que llegaba a mi casa con miedo. eh, y yo le preguntaba y le decía a mi hija, ¿con quién has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Y por qué estás así? Y no me respondía. Y yo intuía, porque como padre siempre he cuidado a mi hija y intuía que algo malo le puede estar pasando, pero nunca en la vida pensé que Ella, me iba a tocar a mí que a mi hija le pasaran esas cosas. El miedo es- sí lo tenía,
Pero, cuando tú la visitabas en la casa donde vive ella o cuando ella llegaba a tu casa? No, venía a mi casa, porque todavía la podía ver. Todavía no habían salido a la luz los abusos, pero era en ese tiempo que ella estaba padeciendo los abusos. Y yo con la madre no tenía contacto, no podía verla, no podía hablarla, no me atendía, no tenía nada como para decirle, eh, eh, disculpa la palabra, ¿no? Pelotuda, fíjate que algo le pasa a nuestra hija, te tiene comportamiento, no podía ni siquiera eso, no, ella tiene como una persona que está en contra del pueblo de Jehová, ella decía que yo estaba en contra del pueblo de Jehová Ujú, y me odiaba. claro. Así que yo como que algo sabía que le estaba pasando a mi hija. Y el odio que tiene en ella es eso que yo he tomado ahora el asunto y he llevado a juicio a todos, he ido a declarar a todos ellos y ahora tienen que ir de nuevo a dar explicación y todo eso y no voy a parar porque es mi hija. Una pregunta, Sebastián, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Que es una psicóloga o una psiquiatra la que está atendiendo a tu hija? En su momento fue una psiquiatra, Una pero psiquiatra. ella no se enteró de los abusos porque mi hija todavía no hablaba y la psiquiatra la, ma- la- es una psiquiatra pública de un hospital Ujú, público, de la cual la madre, en medio de una estrategia, llevó a mi hija ju- eh, y le dijo eh, lo que responde explícitamente la psiquiatra es, vino la menor acompañada de su madre diciendo que tiene ansiedad, que no quiere ir con su padre y bueno, esas tres cosas. Eh, y fueron un par de relatos que le sirvió a la madre para llevarlo eh, a una demanda y, y la jueza dijo, bueno, si una psiquiatra está diciendo que la niña no está bien con su padre, no está a gusto, pues vamos a quitarle la custodia al padre, en el cual la teníamos compartida, se la vamos a quitar y vamos a hacer que el padre la vea en un lugar donde pueda estar supervisado y se puedan ver como el comportamiento del padre y de la menor. Y bueno, en ese lugar era donde yo podía demostrar que lo real, lo que soy con mi hija, lo bien que me llevo, lo que la amo y lo bien que nos llevamos. Y claro, otra estrategia de su mamá fue no llevar a mi hija a esos puntos de encuentro y hasta la fecha no la ha llevado, porque después salieron los abusos sexuales y ahí con más razón no acudían a los puntos de encuentro. Y algo que también estoy denunciando, que ni a los Una, puntos pre- de encuentro. una pregunta, Sí, sí. Sebastián. Por ejemplo, tú comentabas que la niña, tu hija, contigo de repente sentía cierto temor. ¿Será que al recordar la vivencia de lo que le sucedió, realmente comenzaba tal vez a No, confundir las cosas? ¿O en qué sentido? no. Dio la casualidad que justo era el tiempo donde yo ya había salido de la secta. Ok. Dio la casualidad que mi hija llegaba conmigo a mi casa y yo sabía que ella no estaba contenta porque en principio yo iba a las reuniones, leíamos la atalaya juntos, veíamos alguna película de Josué, de Goliat, de qué sé yo, veíamos, hacíamos algunas actividades que suelen decir, veíamos algún broadcasting, cosas así, y eso se había terminado, Ujú, ya no era más eso, ya era algo más, vamos a decirlo más mundano, pero no es así. ok. Eh, por ejemplo, teníamos un arbolito y eso a ella le impactaba porque creció en los testigos de Jehová. Yo la estaba intentando de desprogramar, diciéndole que no es tan malo festejar un cumpleaños, que no pasa nada, que nadie va a morir, que las transfusiones de sangre no se las hacía explícitamente toda de golpe, pero poco a poco le intentaba como darle esa libertad, que se saque esas presiones, eh, que no va a vivir toda una vida así, es lo que yo quería. Y yo recién me acababa de enterar había estado en una secta y que mi hija llevaba mucho tiempo ahí y bueno, todo eso era lo que le chocaba a mi hija. Y eso era lo que a veces le incomodaba y eso, pero en el tema
de por recordar los abusos y así, yo creo que eso le debe pasar hasta el día de hoy, no porque esté conmigo, porque primero que nada yo soy la persona que más cuida a mi hija y que más me fijo en que nadie se la acerque y si no la dejo sola con nadie, siempre que estuvo mi hija conmigo, nunca la dejé ni con mis hermanos, ni con un tío, ni con nadie. Yo soy claro. muy estricto en ese sentido, porque en Sudamérica pasan muchas esas cosas Ujú. y, y mientras mi hija esté conmigo, yo pensaba que nunca le iba a pasar. Y bueno, me pasó, pero no porque yo quisiera, sino porque su mamá dejó a su suerte a su hija, se la dio a su cuñado, ni siquiera, no lo entiendo cómo puede dejar a su hija en mano de una persona tanto tiempo, tantos días y a escondida, porque yo todas esas cosas no me enteraba, me las ocultaban. Yo a mi hija le preguntaba si pasaba tiempo con tal persona, sola y eso, para, para ver su comportamiento raro que ella tenía, todas esas cosas, y no, mi hija me lo ocultaba, todo eso, pero claro, me lo ocultaba por miedo, por vergüenza, por las cosas que estaba ella viviendo. Y bueno, y todo eso era que mi hija tenía su mente, como verás, con mucho estrés, con mucho dolor y no sabía ni dónde estaba, no sabía si estaba en el pueblo real, si su papá era un apóstata, si del otro lado le estaban haciendo daño. Lo único que quería era, no sé, igual escapar de esas cosas, no sé nada, porque desde que me enteré todo eso, mi hija no la puedo ni ver, ni escuchar, ni hablar. Sí, de hecho, disculpa que te interrumpa, Sebastián. De hecho, si para un adulto es agresivo, de repente este cambio de creencias, cuando está estudiando la Biblia, cuando ya de adulto decide cambiar de creencias y es grotesco, es muy fuerte, es muy agresiva, las creencias, las dogmas que tienen los testigos de Jehová. Entonces, pues cuantimás, ¿no? Para un niño, en un momento dado que se le está enseñando ciertas dogmas extremistas y que el papá, al no ser creyente de la misma secta, entonces le explique temas como contrarios, pues Mi prácticamente es hija como un ataque en contra de la creencia o de del la fe para pueblo. ellos. Claro, el pueblo de Jehová, por ejemplo, mi hija muchas veces me recriminaba eso, papá, si vos estuviste ahí, viste el pueblo de Dios, ¿por qué? Y con 10 años, ¿eh? ¿Por qué ahora de repente cambiaste de pensamiento? Y me recriminaba. Y yo con mi hija hubo una buena comunicación, te lo juro, muy buena comunicación, y mi hija en España dicen, me echaba la bronca. Se suele decir como que me recriminaba, como decía, papá, no tenés que ser así con el pueblo de Dios, con esto, con aquello. Y yo le decía, lamentablemente, hija, porque no es que yo todos los días era así con mi hija, ni todas esas charlas, yo intentaba Ujú. evitar eso, porque yo a la misma vez quería que mi hija no tuviera presión y yo no lo quería presionar con ese tema, pero había momentos que yo intentaba desprogramarle, ¿no? Y tenía ese resultado y al final los últimos meses que estuve con ella, que habrán sido desde enero y así, yo ya había cesado ya de insistirle con el tema de los testigos de Jehová. Ya me había dado cuenta que mi hija, bueno, ya crecerá, lo había como asimilado, que ella iba a ser testigo de Jehová y, y me había resignado y decir, bueno, ya entenderá, ya crecerá y se dará cuenta de muchas cosas. Y la verdad que estaba muy bien en ese tiempo, Ujú. Claro, pero no era que era yo una persona que estaba con mi hija y le daba con, con noticias sobre la secta. No, no, no. Yo tengo, gracias a Dios, tengo todo comunicado. Cuando digo gracias a Dios es porque sigo creyendo que hay un Dios, claro, pero muy diferente al de las religiones. claro. De hecho, Tengo todo documentado de cómo era mi claro, comportamiento el día a día claro, para algún día dárselo a un juez y ver que mi relación con mi hija es muy claro. natural, de un padre y una niña. Exacto. De hecho, hay formas de desprogramar la mente de los niños, ¿no? De una manera más suave, más inocua. Ujú, Hay formas, ¿no? De desprogramar, pero para eso, bueno, hay que asistir a un psicólogo
Me tal refiero a cual. psicólogo a psicóloga para que te ayude a tener la técnica adecuada, incluso llevar al niño, ¿no? A la persona para que pueda incluso tener acceso a este tipo de desprogramación, ¿verdad? Que pueden ser técnicas muy efectivas. Lo que estoy logrando ver aquí, Sebastián, es que, pues, como decimos en México, alguien rompió los platos y otros los tuvo que pagar, ¿no? En el sentido de que otro la hizo y traigo como consecuencia de que te alejaran de tu hija, ¿no? De alguna Sí, manera. aparte de eso, lo que acabas de decir, yo soy muy consciente que acá la única que sufre es mi hija. Yo Sí, también sufro. Yo también sufro. Yo, claro. mi hija, yo no hay un día, un segundo, un momento, una, una noche, una mañana, una tarde, que yo no recuerde el momento que he estado con ella, porque mi hija ha estado siempre también conmigo. Y yo también sufro. Pero yo soy grande, yo lo puedo pasar, yo puedo Claro, rehacerme, yo puedo encontrarle la vuelta a la claro. vida o tengo la capacidad de luchar. Tengo seres queridos que están conmigo, amigos, familia, mis viejos, mis hermanos, mis tíos, tengo todo. Pero mi hija está como en una cárcel muy difícil de salir. Ella tiene, por un lado, su papá, que es malo, que es apóstata, Ujú. que está en contra del pueblo de Jehová. Por más que ella me ame, los testigos de Jehová, el pensamiento en el testigo de Jehová es ese. Por un lado tiene a su papá que es malo, por otro lado tiene a su mamá que es buena, que es la que se va a salvar, la que va a ir al paraíso y en la cual van a vivir eternamente eh, y se van a terminar todos los problemas. Por otro lado tiene el trauma de los abusos, por otro lado tiene que estar acudiendo a psicólogo, por otro lado está en juicio también teniendo que ir a declarar y tiene una carga muy difícil, demasiado difícil para un niño de 10 años y el cual yo mi dolor más grande es lo que está padeciendo mi hija. Después lo mío no importa, yo he vivido cosas muy feas en esta vida. Yo me crié en Argentina, en un pueblo también complicado, con una vida dura, difícil, pasaba hambre, de chiquito no tenía a mi padre, lo vine a conocer más de grande. eh, o sea, durante toda mi vida he tenido cosas difíciles. Esta creo que es la peor, la que está sufriendo mi hija, pero he encontrado la vuelta para rehacerme, para estar bien, para estar feliz. Pero Claro, mi hija no, mi hija no me tiene a mí y tiene a una mujer que es su madre, que ella cree que la ama, que ella cree que está haciendo lo mejor separando a su hija de su papá claro, por y que supuesto. pronto va a venir el Armagedón y que se van a salvar, que lo cree, pero no es Sí, así. Es la sí, mujer que le está arruinando la vida y claro. se la está Ahora, arruinando la vida. claro, ahora Sebastián, lo que está sufriendo tu hija es un sistema un sistema ambivalente me refiero a dos tipos de valores, ¿no? El que le enseña su madre, el que le enseña su padre, ¿no? Es la verdad. No, el mío Eh, no, porque el mío, no, imagínate que llevo 7 meses sin estar con mi hija y sí, prácticamente todo lo que yo le he enseñado a mi hija son nada para ella, no es nada para ella la educación que le he dado yo, la cultura, el traerla a un nuevo país, el amor, el cariño, el afecto, para mi hija se lo borran ujú. muy rápido. Pero Las sectas se encargan de borrarte rápido las cosas sí, Sebastián, verdadera. claro, aquí el tema no es que estás haciendo mal, no, no, no. Simplemente que ante la falta de un criterio propio de la niña, porque no lo tiene desarrollado todavía, su criterio, está en proceso, el que ella sufra una ambivalencia en el sentido de que de dos valores únicamente, todavía no decide cuál de ellos y hay una lucha en su mente por saber cuál de los dos seguir, porque al cabo o al final del día, a ambos los quiere, a ambos los ama, tanto a su madre como a su padre, eso hay que reconocerlo. La pugna o la lucha está en su mente precisamente porque son dos valores diferentes, contrarios, opuestos, y que ella de momento dice,
ir con mamá o ir con papá. Pero no es que tus valores sean malos, no, no, para nada. Si se entendió mal esa parte, pido disculpas, incluso No, te no, puedo no te hagas corregir, problema. No, no te hagas problema. pero no, tus valores son correctos, como lo que decías hace un momento, tratar de ayudarla a través de desadoctrinarla con ciertas cosas como ustedes, es un pastel para ustedes, ¿no? Es una torta, para nosotros es un pastel. Decirle, celebrar un cumpleaños, partir una torta, no es malo. Es lo más normal que puede haber. No va a haber nada que pueda pasar malo en Claro, la fiesta y otras cosas más, ¿no? Entonces, aquí digo, más que nada es eso. Aparte, el tema de abuso, lo que vivió. Ese es el otro punto. Y la otra son las ideas extremistas que se le está enseñando acerca, digamos, que un día vendrá un Armagedón, una destrucción. Y hay un detalle interesante. Cuando se es niño, cuando se es niño, Sebastián, se sufre demasiado porque un servidor lo vivió. Un servidor vivió cuando llegué a ver ciertas imágenes de destrucción y lo sufrí. Entonces, un niño cuando ve imágenes resultan grotescas, agresivas, violentas, y es algo fuerte. No es el mejor método pedagógico para enseñar a un niño, para decirle qué es lo que va a pasar en el futuro. Un niño no requiere de ver de destrucción, es algo más suave, ¿no? En su educación. Entonces, es correcto lo que tú estás haciendo, pedir la custodia, ¿verdad? La custodia exactamente. de tu Eso hija. es lo que, eso es lo que estamos intentando Claro. de denunciar, de demostrar. Está complicado. Ujú, Así que si alguno que pueda ver este video o que tú conozcas, sí. estaría muy bueno si puede dar algunas pautas, algunas recomendaciones respecto de que alguien pudo haber ganado un juicio parecido, alguna demanda o Ujú, cosas así, o documentos en los cuales, porque por ejemplo, lo que yo denuncio, eh, los dogmas extremistas que tienen ujú, hacia mi hija, las prohibiciones, como tanto la de transfusiones de sangre, ujú. eh, el prohibirle el cumpleaños, prohibirle festividades, eh, prohibir estar en contacto con otras personas que dejaron de ser testigos de Jehová y son consideradas apóstatas, hacerle el rechazo ese social que se le hace, el destierro, El todas ostracismo. esas cosas, el ostracismo, exactamente, esa era la palabra, no me salía. No, no te Bueno, preocupes. esas son una de las tantas cosas que estamos intentando denunciar y poner en manifiesto ante un juez que lo tome en consideración, que no es muy bueno para una menor el no tener que relacionarse casi prácticamente con otros niños que no son testigos de Jehová, porque solo intentan, en el caso de mi hija, intentan de buscarle amistades solo testigos de Jehová y, y ya está, cuando una niña necesita juntarse con más niños, con Claro. ambientarse en lugares donde, qué sé yo, donde puedan tener no es que soy pesado con el cumpleaños, ¿no? Pero donde puedan estar todos los niños, es que en los cumpleaños donde más suelen estar así también jugando en plaza, y Claro. los niños suelen estar así y suelen divertirse Lugares de esa más forma. propicios, ¿no? Claro, y en esos lugares mi hija, por ejemplo, los tiene ya adoctrinados que esos lugares son malos, son de Satanás, y cuantas veces me lo decía a mí, y, y yo no sabía qué hacer, y yo le decía, bueno, ya nos vamos, o entramos sin querer a la casa de mi vieja, o de mis tías, o de algún amigo, y era un cumpleaños de alguien, y estaban, en Argentina tenemos esa de que los cumpla feliz, bueno, esas típicas canciones, y mi hija se tapaba los oídos y se iba, y eso me dolía, e intentaba calmarla, tranquilizarla, y decirle que ya está, que ya va a pasar, que un ratito, que ahora nos vamos, y me tenía que ir y marchar, y por dentro decía lo que me toca vivir y cosas así, pues, y ahí es cuando venía hija, no es tan malo festejar un cumpleaños, y bueno, y esas son las cosas, no es que yo lo decía porque se me ocurría decírselo, sino porque yo lo vivía, que ella lo sufría,
y que yo también, y que decía, ¿por qué no me tocó una vida más normal con mi hija? Y bueno, también parte Aquí, de mi ignorancia, de no darme claro. cuenta a tiempo, de no ser inteligente, y bueno, todas esas cosas. Aquí una pausa, Sebastián, por ejemplo, que la audiencia escuche esto, cómo la educación que otorga, que se otorga a través de la secta de los testigos de Jehová, y lo repito de nueva cuenta, de la secta de los testigos de Jehová es altamente peligrosa cuando se trata de Muy educar peligroso, a los es niños, muy porque peligroso, muy difícil. es fuerte, es muy agresiva. Lo que nos Sí, estás sí, muy diciendo difícil. es algo tan real, algo tan vívido para ti, pero reitero, es muy, muy real. Entonces, cuidado, cuidado, si usted, por ejemplo, ha permitido que un testigo de Jehová, audiencia, si usted ha permitido que un testigo de Jehová le dé a su hijo algún curso bíblico, lo ideal sería que impidiera que se siga ese curso, porque Tal cual. le pueden estar enseñando cosas totalmente extremistas. No, no le pudieran, le están enseñando cosas extremistas. Entonces, esto, reitero, esto es lo que debería el gobierno, de analizar el gobierno que permite precisamente las acciones de culto, de religión, de fe, de credo, de una creencia, de un sistema de creencias en la sociedad. Extremista. Sí. Sí, definitivo. Ahora, para ir cerrando, Sebastián, está súper interesante esto, súper interesante, pero vamos a ir cerrando. ¿Cuándo tienes alguna fecha en donde los citarán a ustedes para la próxima audiencia ante la instancia? Bueno, de momento el 26 de enero teníamos que haberlo tenido el 4 de diciembre, Pero ¿qué pasó? pero, y como siempre, qué sé yo, burlando todas las fechas, autoridades, todo para alargar para hacerlo perpetuo. Si ellos lo pudieran hacer perpetuo, que nunca llegue ese juicio, lo harían. Esto tendría que haber sido en noviembre, después tendría que haber sido el 4 de diciembre y ahora va a ser en enero. ¿Qué? El 4 de diciembre no fue porque el justo le coincidía el mismo día una fecha a su propia abogada, de la cual dijo que tenía que otro asunto en el mismo día y que no iba a poder y bueno, como que la ley le otorgó que bueno, que no se puede hacer ese día el juicio y nos mandó para enero. En noviembre que se le olvidó y no le pudo comunicar a su clienta y así están, y todo esto es estrategia de la madre es la que está Ah, haciendo todo esto. una pregunta, ¿crees que estará interviniendo? Ya sabes que en España ahorita está el tema de la Asociación Española de Víctimas, en donde ha recibido una demanda por parte de la filial de España, de la Watchtower en España. ¿Crees que está interviniendo la filial de Testigos de Jehová en España ante este asunto? Porque estamos hablando de un tema de demanda. Entonces, ¿pero crees que está interviniendo? No, el hecho de, acá en España, el hecho de ser mujer, ya tenés no quiero ofender a nadie de que Claro, sea mujer, ¿no? el tema de género. Ni mucho menos, ni mucho menos. Yo tengo madre, tengo abuela, tengo hija, ni Sí, mucho claro. menos que quisiera ofender nunca a una mujer, pero en este lado la tiene mucho ganar por el hecho de género. Es por eso ella la tiene muy fácil de ganar. Ella lo que diga al juez tiene que ir a misa. O eso, hasta ahora se ha demostrado eso, que todo lo que ella ha dicho de mí se ha hecho al pie de la letra. Es decir, este es un mal padre, bueno, es un mal padre. Este no quiero que esté con mi hija, bueno, no está con mi hija. Este no lo dejo ir al punto de encuentro que se vea con mi hija, no se hace. Le he prohibido que llame a su hija, todas esas cosas. Y yo todo lo que enuncio no importa nada. Y yo creo Sebastián, que más que los testigos de Jehová estén influyendo, yo creo que no, ya con el hecho de ser mujer ya se me hace complicado. Sebastián, una última pregunta. Este, ¿La demanda fue en contra del individuo o en contra de la congregación? La mía, Sí, no, en contra de la madre.
Aquí es en contra de la madre por negligencia. No, no tiene nada que ver con el abuso, aunque en parte sí y es muy complejo. Pero la denuncia por los abusos sexuales a mi hija es un caso penal aparte, es una rama aparte. Y la demanda es lo que yo le respondo a ella. En realidad, la única que nos llevó a tribunales, a mí y a mi hija, fue la madre. Yo en ningún momento quise llegar a ir a un tribunal, es más que llegar a un acuerdo mutuo de compartir la custodia, de yo la tengo un tiempo, vos otro tiempo, compartimos el dinero y eso, los alimentos, lo único que yo quería llegar. Perdón. Pero ella me pone una demanda afirmando que estoy siendo nocivo contra la religión que ella practica y su hija, y alega que soy mala persona, autoritaria, acosador y mil cosas para alejarme de mi hija. Oye, a ver, una Y yo pregunta. le respondo a ella Pensé que en iba la a ser la otra última demanda. pregunta, pero esto para que quede claro a la audiencia. La primera demanda le establece tu esposa en contra del individuo. No, en contra mío, diciendo que yo soy un mal padre, que estoy siendo nocivo contra su religión, y yo le respondo Ah, no, a ver. la demanda. Tenía 15 días o 30 no me acuerdo, para responder a la demanda. Que alegaba yo, y yo le respondo a ella diciendo que primero que de ninguna manera era todo lo que ella atribuía de mí y que me difamaba, y segundo que yo quería, y ella pedía la custodia compartida, o sea, ella pedía la custodia para ella, la patria potestad, que yo le dé un sueldo de 400 euros, y aparte de todo lo malo que yo soy para mi hija. Y Y lo entonces, que yo le respondo, ujú, yo respondo la demanda diciendo que no es cierto lo que ella dice, que yo siempre me he hecho cargo de mi hija, me la he traído acá, he comprado el pasaje, la he estado manteniendo en Argentina, he estado en Argentina con mi hija, quiero la custodia compartida, y, y ahí denuncio porque, le respondo porque ella dice que yo estoy siendo nocivo contra su religión, y lo que yo atribuyo, que es una religión extremista en la cual, bueno, es muy, muy larga porque son como 17 hojas de todo lo que digo también de su religión, por el hecho del ujú. cual yo no represento más a esa congregación, y el hecho de que soy considerado también una apóstata, y bueno, esa es mi respuesta. Y en Oye, medio Sebas, de juicio ujú. salen a la luz los abusos sexuales, y eso Ah, ya hizo otra rama penal. exacto. A donde yo quería llegar. Así, En dónde figura este individuo para que de cuando alguna salen, manera... Mande. cuando salen a luz los abusos sexuales. Ok. Y lo de los abusos, ya ha declarado esta persona, mi hija no ha querido declarar, y bueno, ahora tiene que ir a dar explicaciones en el tema de la demanda, Ujú, porque estoy pidiendo que se me devuelva a mi hija la custodia. Tiene que dar explicaciones por qué tardó tanto tiempo en denunciar la madre, ujú. porque tiene que ir a dar explicaciones la madre, y la psiquiatra de por qué me atribuyó a mí los problemas emocionales que tenía mi hija, y no se dio cuenta de que había estado siendo abusada por más de 6 meses la menor. Tiene que dar explicaciones de eso en enero, y yo también tengo que dar también explicaciones de, de eso, de por qué yo quiero estar con mi hija, porque me parece que una injusticia que se me haya separado de ella, y bueno, y vamos, Perfecto. va a haber como el juicio, ajá. Y lo penal no, Bien. lo penal va muy lento, eso va muy lento. Ujú. Pues, Sebastián, pues vamos a cerrar esta Dale, Jimmy. entrevista que resultó muy interesante y aquí a la audiencia le vamos a pedir que nos dé sus comentarios al respecto. Y por cierto, Sebastián, nos gustaría que si hubiera la oportunidad en una siguiente entrevista, una vez que se obtengan algunos resultados, que nos puedas compartir para comunicarle a la audiencia, porque muchas veces se Bueno, quedan ahí varados los temas y la gente a veces quiere saber qué ha pasado, qué es lo bueno. en qué pudo, en qué resultó un tema de demanda Sí, como de esta naturaleza, ¿sí? sí, Y pues bueno, sí. amigos,
déjenos sus comentarios. Si consideran que esta información es de valor, por favor, regálenme su like. Y además, si no se han suscrito a este canal, por favor, seguir haciéndolo para que se sigan dando más aportaciones a este canal de activismo en relación a estos temas muy fuertes que se viven dentro de la secta de los testigos de Jehová. Sebastián, en realidad te agradezco mucho la oportunidad que me diste de entrevistarte y Dale, estaremos en contacto de nueva cuenta, ¿sí? Nos bueno, vemos en Jimmy, la próxima. yo Hasta también te luego. agradezco un montón. Hasta luego.